vivo un momento en mi entrada de la infancia a la adolescencia, hay un cambio total, porque es el paso de estafeta y el cambio de década entre la música disco, que además es horrible cómo muere. A finales de los 70 hubo un movimiento que se llamaba Disco Sox, Ujú. o sea, traducido tendría que ser así como me El- caga el- la música disco. sí, sí, sí. Eh, y un DJ en Chicago, un DJ que además decía que no le gustaba la música disco porque él era chubby y entonces no se podía meter en esos trajes pegados y no podía bailar y demás. Y en el Cominsky Park, si no me equivoco, hubo una quema de discos de los 70. O sea, rompieron y quemaron miles y miles y miles y miles de discos. Eso es muy sonado y eso es como que el parteaguas de la entrada, o sea, el final de la música disco y esa entrada a la maravillosa, única e inolvidable década de los 80 que yo creo que hasta la fecha no hay nada que la haya superado ni que la vaya a superar. O entonces, ¿esa Porque quema de de ahí, discos fue a finales de los 70, Héctor? sí, sí, Ok. sí. Este era un DJ en una estación de radio muy famoso. Siempre decía que él jamás iba a tocar música disco, pero pues ya sabes, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y entonces los dueños de la estación dijeron que a partir de tal fecha iban a empezar a tocar música disco. Este güey se revela, pierde el trabajo, pues como lo pierde todo, inicia un movimiento de disco, o sea, Disco Music Socks. Así había cartelones por todos lados. Y eso sí no recuerdo la fecha, pero hay un Ujú, momento en el que en Cominsky Park, en Chicago, ujú, en este lugar donde juegan béisbol, si no me equivoco, son los Medias Blancas de Chicago, ujú. hacen una quema masiva de discos de música disco. Y entonces, eso como que marca realmente el gran final. O sea, eso, la caída del famoso Estudio 54, Ujú, que ujú. además, eso hay que, no puedo olvidar decirlo, por primera vez en la historia, una discoteca marca la pauta de qué es lo que suena en la radio. No la radio lo que suena en la discoteca, era al revés. A la inversa. Exacto, sí, por supuesto. O sea, era Órale. tan fuerte el movimiento de los DJs en la música, o sea, en las discotecas, que en ese lugar marcaban la pauta de qué iba a sonar y qué iba a ser exitoso en el radio. Y aparte realmente Imagínate. pinchaban discos, o sea, sí los Sí, 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 ponían. sí. Claro, y empezaban las mezclas, y ese es el inicio de lo que empezó a existir en los 80 y bueno, el inicio de y los pañales de los DJs de hoy. Los Ujú. famosos DJs de música electrónica y música dance, sus principios son los 70 y los 80. O sea, los 80 marcan la música electrónica y también tiene mucho, y la música dance es completamente disco. Claro. Y entonces son muchos discos como de los 1980, 81, 82, que son un bombazo, y que marcaron la pauta de toda esa década. Lo que es pop, 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 uff, que es maravilloso. Ya te